Buenas. Hoy vamos entonces a continuar con el desarrollo de los fármacos que actúan sobre el aparato cardiovascular. En la clase anterior nos dedicamos a ver los fármacos antianginosos. Hoy nos corresponde ver este grupo de fármacos, los fármacos antiarrítmicos. Estos fármacos tienen una importancia extraordinaria puesto que se utilizan para el tratamiento de muchos trastornos del ritmo cardíaco, ¿verdad? Y van a contribuir a normalizar distintos tipos de arritmia que pueden presentarse en el paciente. Tienen distintos mecanismos de acción de acuerdo a las características de los sitios donde van a actuar estos fármacos sobre las fibras del nódulo sinusal e inclusive también sobre las fibras musculares contráctiles. Vamos entonces ahora a dedicarnos a ver cuáles son estos fármacos, las distintas variedades que hay y dónde actúan y cómo producen sus ajustes homeostásicos. Bueno, los fármacos antiarrítmicos, tenemos que en el corazón existen básicamente dos tipos de fibras, como ustedes conocen ya, las fibras musculares contráctiles, que son los miocitos cardíacos, de los sincitios auriculares y ventriculares, y las fibras autorrítmicas del sistema de excitación y conducción del corazón. Estas últimas generan espontáneamente, como ya ustedes conocen también, potenciales de acción por ser muy excitables. Tienen un vatmotropismo muy grande, es decir, son muy excitables, despolarizándose y repolarizándose rítmicamente, dando un ritmo de despolarización autóctono típico, que es lo que se denomina como cronotropismo, y conduciendo estos impulsos que ellos generan a través de los discos intercalares y de las uniones permeables, estas las gap junctions que tienen entre ellas y entre las fibras musculares contráctiles adyacentes, conduciendo estas corrientes iónicas que son verdaderos corrientes que causan la despolarización. Esto es lo que le llamamos, esta transmisión de impulsos de esta manera, lo que le llamamos dromotropismo, ¿verdad? Esta conducción de impulsos hacia las fibras contráctiles auriculares y ventriculares. Las fibras del nódulo sinusal o marcapaso natural del corazón son, como ya conocen ustedes, las más excitables de todas. Su ritmo propio de descarga está entre 70 a 80 por minuto y le siguen en actividades de este tipo las del nódulo auriculoventricular, con una tasa propia de descarga más baja, entre 40 y 60, y por último las del sistema de fibras de Purkinje en las ramas de las de His, que descargan a una frecuencia intrínseca más lenta de unos 15 a 40 por minuto. Esa es la velocidad con que pueden descargar ellas autóctonamente, ¿verdad? Ahora bien, las que más rápido conducen los impulsos son esas fibras de Purkinje que están ahí. Estamos hablando aquí nada más que de la frecuencia de descarga que puedan tener individualmente cada uno de estos grupos de fibras. Vamos a ver, tenemos que dar aquí un concepto de lo que son los marcapasos anormales o marcapasos ectópicos, ¿verdad? En ocasiones, sobre todo cuando en el organismo existe una cardiopatía isquémica complicada o algún trastorno hidroelectrolítico o del equilibrio de ácido básico importante, surgen en otros sitios del mismo sistema de excitación y conducción del corazón focos de fibras autorrítmicas, ¿verdad?, con una tasa de descarga más rápida que la del nódulo sinusal. El sitio más frecuente donde puede ocurrir esto suele ser el nódulo auriculoventricular o las mismas fibras de Purkinje, desplazándose entonces la función de marcapaso desde el nódulo sinusal hacia ese foco. Esto puede ocurrir generalmente cuando hay una cardiopatía isquémica importante y donde las arteriolas que alimentan la zona del nódulo sinusal están muy afectadas por la coronarioesclerosis. Entonces ya estas fibras del nódulo sinusal, por recibir poco oxígeno y metabolitos, pues ya no funcionan adecuadamente y su vatmotropismo y su cronotropismo decae. Al decaer, entonces, pues ya su frecuencia de entre 70 y 80 que tiene desciende y puede descender tanto que descienda por debajo de la que el nódulo sinusal, por ejemplo, es capaz de desarrollar y que no está teniendo ese problema. Porque este es un problema, en este caso, que estaría afectando a aquella área mayoritariamente donde está el nódulo sinusal. Entonces ahora es el nódulo sinusal el que
más rápido se despolariza y entonces se impone un ritmo que no es sinusal, un ritmo ectópico, se convierte en un marcapaso ectópico. Lo mismo puede ocurrir si se afecta el nódulo auriculoventricular, lo mismo puede ocurrir entonces en fibras de las de His, las fibras de Purkinje que forman de las de His, pueden originarse ahí focos ectópicos también. En otras ocasiones, menos frecuentemente, algún punto del músculo auricular, del mismo músculo contráctil, porque ya fuera de lo que es el mismo sistema de fibras autorrítmicas, puede también ocurrir en algún punto del músculo auricular o del músculo ventricular que se desarrolle de manera normal. Ahí en un sitio de estos, una enorme excitabilidad en algún foquito de esos, ¿verdad? Una enorme excitabilidad que convierte entonces esa área de músculo cardíaco en un marcapaso ectópico. Ectópico quiere decir fuera de donde le corresponde, fuera del lugar, está ubicado ese foco fuera del sitio donde debía estar, que debía estar en el nódulo sinusal, por eso se le llama ectópico, fuera de lugar. Cualquiera de estos marcapasos anómalos en sitios en los que normalmente no debe desarrollarse este comportamiento líder de la excitabilidad, a eso se le denomina así marcapasos ectópicos. Concepto de arritmia entonces. Las arritmias no son más que aberraciones, alteraciones, anormalidades en la generación de impulsos por una automaticidad anómala que hay, porque hay marcapasos de estos anormales, anómalos, o por un defecto en la conducción de los impulsos. Por ejemplo, si otro sitio del corazón distinto del nódulo sinusal, tal como hemos comentado, desarrolla una automaticidad reforzada o el mismo nódulo sinusal está lesionado por isquemia, descendiendo su tasa de descarga, el nuevo sitio, al tener una frecuencia de descarga, era lo que explicábamos ahorita, mayor, se convierte en un marcapasos anómalo que genera e impone ahora un ritmo anormal de trabajo al corazón que no es el que naturalmente debe tener. Y se origina entonces eso, una arritmia por generación anómala de impulsos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si se bloquea a nivel del nódulo sinusal, auriculoventricular, la conducción de los impulsos generados normalmente en el nódulo sinusal. Del nódulo sinusal salen los impulsos por las fibras internodales, pero cuando llegan al nódulo auriculoventricular ahí existe un bloqueo, o un poquito antes de llegar existe un bloqueo, ¿verdad? Entonces, estos impulsos no pasan desde las aurículas hacia los ventrículos entonces, y las aurículas continúan latiendo al ritmo normal que genera el nódulo sinusal, mientras que el sistema de Purkinje, a donde no llega ahora el impulso del nódulo sinusal, se impone entonces su ritmo intrínseco más lento, que es de 15 a 40. Como no está funcionando el nódulo auriculoventricular, pues lógicamente ahora quien está aislado allá abajo y que no tiene a nadie que le oriente el ritmo, impone su ritmo, la fibra de Purkinje, que es la que más excitable hay en esta zona ahora y que se puede despolarizar a esa frecuencia de 15 a 40 por minuto. Y los ventrículos entonces van a latir ahora a ese ritmo más lento, independientes de las aurículas, que se mantienen latiendo a un ritmo sinusal, porque bueno, en el nódulo sinusal se genera el impulso sin ningún tipo de problema. El problema está a partir del nódulo auriculoventricular, ahí en esa zona de ahí. Más abajo las fibras de Purkinje no tienen problema. Ellas ahora son las que, como no reciben nada desde las aurículas, el auriculoventricular no les manda nada porque está afectado, pues sencillamente ellas generan entonces ahora marcapasos ectópicos que imponen esta frecuencia. ¿Verdad? Entonces, por tanto, como decíamos, los ventrículos van a latir ahora a ese ritmo más lento que imponen el foquito ectópico de las fibras de Purkinje, que es independiente de las aurículas, y que se mantienen latiendo al ritmo, las aurículas sí se mantienen latiendo al ritmo sinusal, puesto que allá sí les llega de 70 a 80 por minuto los impulsos que parten del nódulo sinusal y se distribuyen en el músculo auricular sin problema. Ahí ocurre una arritmia por bloqueo de conducción de impulsos, es como se llama esto. La otra que habíamos visto anteriormente era una arritmia por generación anómala de impulsos, esta es por bloqueo de conducción de impulsos.
Hay algo que debemos señalar aquí importantemente también, antes de entrar a ver los fármacos, el fenómeno de reentrada, que es muy importante en el desarrollo de las arritmias. Este es el mecanismo que más frecuentemente produce arritmias de conducción. Aquí en esta figura, en la parte izquierda de esta figura, que sería esta parte de aquí, donde está señalada con la flecha, aquí, ¿verdad? Ahí estamos viendo una fibra miocárdica contráctil unida en forma sincitial a otras dos. Vean ustedes cómo esta fibra muscular se une a esta otra fibra de acá y se une a esta otra fibra de acá. Y estas dos también están unidas por un brazo de sarcoplasma, ¿verdad? Un sincitio, como ya conocen ustedes. Bien, en la parte más superior, aquí, se representa el avance de un potencial de acción que viene despolarizando a esta fibra, ¿verdad? Recibió del nódulo sinusal y bueno, ahí, por aquí viene, avanzando. En esa parte más superior, esa parte amarilla que ven ustedes es el avance del potencial de acción. Va despolarizando a esa membrana y en la parte inferior, acá, donde está la flecha roja, pueden ver que cuando este potencial llega aquí, pues lógicamente toma por acá y toma por acá, ¿verdad? Porque va despolarizando membrana por aquí y membrana por acá también, ¿verdad? Pero, el frente de despolarización de la derecha y el de la izquierda, cuando llegan a esta zona de aquí, despolarizan todo esto y se meten por aquí a despolarizar también, chocan uno con otro y se anulan y sencillamente la onda despolarizante por donde sigue es por acá y por acá. Esto es lo que ocurre normalmente un desplazamiento del impulso unidireccional, ¿verdad? Cuando llega a una bifurcación de esta, pues agarra por cada lado, despolariza por cada lado. Cuando hay esta situación, pues despolariza por aquí, despolariza por acá, terminó todo eso ahí y la despolarización continúa por las membranas de estas otras dos fibras que están acá. Eso es lo que ocurre normalmente cuando no hay problemas, ¿verdad? Ese frente de despolarización que viene por el lado derecho y el que viene por el lado izquierdo, aquí como dije ya, chocan y no se pueden sobrepasar porque hacia detrás de cada una de ellas hay una membrana refractaria recién despolarizada y por tanto todo termina ahí sin problemas, hasta que venga el nuevo potencial de acción que provocaría lo mismo después de repolarizadas las membranas de cada una. Ahora bien, ahora en esta parte derecha de la figura vamos a representar lo que ocurre, el fenómeno llamado de reentrada, ¿verdad? En esta parte derecha de la figura está representado en qué consiste este fenómeno como mecanismo productor de arritmia. Aquí en el número 1, estamos viendo cómo por esta fibra viene la onda despolarizantes, ¿verdad? Llega por aquí, se reparte por esta membrana, se reparte por esta membrana. Pero ¿qué ocurre? Que aquí esta fibra que está aquí, pues tiene un problema, tiene cierto grado de isquemia. Parece que el suministro que le llega de oxígeno a ella y de nutrientes pues no es totalmente el que necesita, está abajo y por tanto su metabolismo está un poco perturbado y está ya desde la vez anterior que se despolarizó todavía no se ha repolarizado y como está enlentecida de la repolarización, como decíamos, que ocurre generalmente cuando hay una isquemia, pues entonces ahora está bloqueado el avance del impulso despolarizante por aquí, está bloqueado. Entonces, claro, el impulso no se detiene y solamente circula por acá, va despolarizando por este lado. Bien, llegamos aquí, cuando despolarizó todo esto, sigue hacia acá y también sigue por este ramal, ¿verdad? Y va despolarizando todo esto aquí, todo esto aquí, todo esto aquí, todo esto aquí. Y cuando llega entonces a esta zona, ya el tiempo que pasó durante el desplazamiento del potencial de acción por aquí permitió que este fenómeno de repolarización
que estaba demorado se restableciera. Y al restablecerse, el fenómeno este de, mientras va circulando por acá la despolarización, el tiempo va transcurriendo y aquí que está demorada la despolarización, pues le va a dar tiempo a irse repolarizando más lentamente que las fibras que están sanas, de forma tal que cuando esto llega aquí, ya esto está repolarizado. Y por tanto, como está repolarizado, este impulso que venía avanzando por aquí ahora, toma por aquí, pero toma por aquí para arriba también. Y como toma por aquí para arriba también, pues despolariza aquí, pero cuando llegue aquí, pues también me va a ocasionar despolarización hacia acá de nuevo. Y entonces se establece un círculo vicioso. Ahora se vuelve a generar el mismo asunto otra vez. Este se despolarizó, pero se va a demorar en repolarizar. Bien, el tiempo que esto viene caminando por aquí, bajando por aquí, viniendo por acá, ese es todo el tiempo que va a demorarle en repolarizarse. Y cuando llegue aquí, de nuevo va a encontrarse la membrana repolarizada. Y por tanto va a agarrar por aquí otra vez. Sigue para aquí abajo, pero va a agarrar por aquí otra vez. Y cuando llegue aquí arriba, pues también va a despolarizar por acá y se va a formar un círculo vicioso. Por eso se llama fenómeno de reentrada, porque en la misma onda despolarizante que viene por aquí, reentra de nuevo, porque al inicio se encuentra con un sitio que está relativamente despolarizado, no se ha acabado de repolarizar, porque está afectada la fibra, le toma más tiempo repolarizarse, y ese tiempo es el suficiente para que este impulso vaya por aquí despolarizando todo esto, y cuando llegue aquí entonces ya se repolarizó esta zona, y por tanto ya esta membrana se despolariza ahora, y se despolariza todo esto otra vez, y es un círculo vicioso. Entonces ahí se crea, eso es un marcapaso ectópico, en el mismo foco de fibra contráctil muscular, ¿verdad? Esto puede ocurrir en los ventrículos, en la aurícula, sobre todo en los ventrículos, ¿verdad? Entonces, esto es un verdadero foco ectópico con frecuencia más alta de descarga que las del mismo impulso original, ¿verdad? Y entonces eso crea un gran fenómeno de arritmia importante por fenómeno de reentrada. El fenómeno este de reentrada es la causa más frecuente de arritmias y puede presentarse en cualquier nivel del sistema de conducción del corazón. Esta vía de circuito corto induce, como vimos, la reexcitación del músculo ventricular, lo que causa una contracción prematura, como hemos dicho, antes de tiempo, una arritmia ventricular sostenida. Los antiarrítmicos previenen el fenómeno de reentrada al producir una desaceleración de la conducción, sobre todo los antiarrítmicos de clase 1, o incrementar el periodo refractario antiarrítmicos de clase 3, convirtiendo el bloqueo unidireccional, que como vimos es el que genera la reentrada en bidireccional. Vamos entonces a ver ahora los antiarrítmicos. Era primero necesario conocer estos detalles de fisiopatología, si no, no íbamos a entender jamás y nunca qué cosa era lo que iba a ocurrir aquí con estos medicamentos. Y como no estamos muy seguros de que ustedes hayan dado esto, pues por eso nos detuvimos a explicar un poquito este problema. Si bien es cierto que los antiarrítmicos son fármacos que pueden modificar la generación y la conducción de impulsos en el sistema de excitación y conducción del corazón para prevenir la aparición de arritmias y disminuir los síntomas que éstas producen, también es cierto que estos fármacos pueden también predisponer a la aparición de arritmias también. Paradójicamente también se utilizan para corregir las arritmias, pero también pudieran propiciar la aparición de arritmias también, por lo cual hay que manejarlos con extremo cuidado. Vamos a ver primero cómo se clasifican según su mecanismo de acción y después vamos a ver a cada grupo. La clasificación es la siguiente: tenemos antiarrítmicos de clase 1. Dentro de los antiarrítmicos de clase 1 vamos a tener los de clase 1A, 1B y 1C. Todos ellos se caracterizan porque son bloqueadores de los canales de sodio, tanto los clase 1A, 1B como los 1C, el grupo completo, los tres grupos y subgrupos, son bloqueadores de canales de sodio de voltaje. Los clase 2
son bloqueadores de receptores beta adrenérgicos. Receptores beta 1 adrenérgicos que están en el nódulo sinusal y también en la fibra contráctil miocárdica. Los de clase 3 son bloqueadores de los canales de potasio, los canales que ayudan a la repolarización. Y los clase 4 son los bloqueadores de los canales de calcio. Aquí tenemos ya los bloqueadores de calcio otra vez participando. Veamos entonces los de clase 1, arrítmicos clase 1. En generalidad, primero, actúan bloqueando los canales de sodio, voltaje dependiente, como ya comentamos. El uso de este grupo ha declinado últimamente producto de los efectos secundarios proarrítmicos, precisamente, que puede generar sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica y disfunción ventricular izquierda. Estos antiarrítmicos se unen con mayor rapidez a los canales de sodio que están abiertos, ¿verdad?, que a los que están cerrados después de la repolarización. Por tanto, van a actuar bloqueando membranas de tejidos que se despolarizan frecuentemente y con ello a aquellas fibras que están descargando con frecuencia anormalmente alta, sin interferir con las fibras cardíacas que se despolarizan a frecuencias más bajas. Antes de ver los detalles de cada uno de estos grupos, vamos a hacer recordar también algo de fisiología aquí y que tiene que ver mucho con el mecanismo de acción de los antiarrítmicos, ¿verdad? Vamos a presentarle aquí en esta figura, como ven ustedes, un potencial de acción que se ve en una fibra de Purkinje, en una fibra del nódulo, de miocárdica y en una fibra de Purkinje, el potencial de acción. Vean ustedes que el potencial de acción tiene esta fase que llamamos fase 0. Esta es la fase donde se abren canales de sodio con puertas de voltaje. Esta fase depende fundamentalmente de canales de sodio con puerta de voltaje. También entran calcio ahí, pero básicamente canales de sodio con puerta de voltaje. Esto llega hasta aquí y al valor de más 30, a medida que va entrando sodio, como saben ustedes, el interior, que esta curvita mide cómo está el fenómeno eléctrico en el interior, ¿verdad? Entonces, esta curvita, como ven ustedes, asciende. A medida que va entrando el sodio, va positivizando el interior de la fibra hasta que llega al valor de más 30 y ahí mismo ya se tranca el canal. Al trancarse el canal, con ese mismo potencial ya se estaban abriendo los de potasio y empiezan los de potasio a abrirse para iniciar la repolarización. Pero cuando el potasio empieza a salir, que eso ocasiona un avance hacia la negatividad, ¿verdad?, porque se están escapando hacia el exterior cargas positivas. Aquí habían entrado muchas cargas positivas por cuenta del sodio y aquí ahora están escapando cargas positivas por cuenta del potasio, ¿verdad? Cuando desciende entonces el potencial un poco a este valor más o menos de menos 20 y tanto, pues ya con ese valor se empiezan a abrir unos canales lentos que hay de calcio, que también los utiliza el sodio, y empieza a entrar un poco de calcio y de sodio. Esa entrada de calcio y de sodio que dura todo este tiempo que ven ustedes aquí, todo este tiempo que bajo la curva rosado, de color rosado, ¿verdad?, es la entrada de calcio y de sodio, pero sobre todo de calcio. Y entonces, lógicamente, hay ahora una corriente de iones positivos importante que está entrando contra esta disminuida corriente de escape de iones positivos de potasio. Y por tanto no se produce un descenso brusco, sino que se produce un descenso acompasado aquí, o sea, amortiguado en forma de meseta. Y entonces, lógicamente, cuando ya, porque de todas maneras sigue saliendo potasio, ¿verdad?, aunque esté entrando calcio y un poquito de sodio, sigue saliendo potasio y eso poco a poco, demoradamente, lleva a una disminución del potencial hacia lo negativo también, solo que no se hace bruscamente, se hace amortiguadamente. Pero cuando ya llega a este valor, ahí mismo ya se trancan los canales estos que se habían abierto aquí de calcio, por donde entra calcio y un poquito de sodio, y entonces sencillamente se cierran. Y al cerrarse, pues quedan abiertos nada más que estos canales que ya estaban abiertos, ¿no?, de potasio, y entonces los canales de potasio ahora se encargan de más abruptamente llevar esto hacia la repolarización, ¿verdad? Esta sería la fase 0, que se caracteriza por entrada de sodio. Esta sería la fase 1, que se caracteriza por salida de potasio. Esta fase de meseta se caracteriza por entrada
de canales, de calcio a través de canales del mismo, ¿verdad? Y lógicamente está disminuida la salida de potasio y aquí vuelve a restablecerse, se cierran los canales de calcio y vuelve a restablecerse la salida solamente de lo que es el ion potasio, ¿verdad? Estas son las distintas fases y aquí, bueno, ya está en la fase isoeléctrica donde está repolarizada la membrana. Bueno, estas son las fases de la curva del potencial de acción en la fibra contráctil, ¿verdad? Y en las fibras de Purkinje. Por tanto, ahora vamos a ver, porque los antiarrítmicos precisamente actúan sobre estas distintas fases que estamos viendo aquí ahora. Y habíamos empezado a hablar de los bloqueadores de los canales de sodio. Los bloqueadores de canales de sodio actúan aquí, bloqueando los canales de sodio de voltaje de aquí, del miocito y de la fibra de Purkinje. Por tanto, claro, siempre van a quedar canales de sodio sin bloquear, ¿no? Pero un gran número de ellos van a ser bloqueados por estos fármacos. Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de producirse una entrada abrupta de sodio, déjame darle un momento de nuevo hacia atrás, en vez de producirse una entrada abrupta de sodio que empina mucho el ascenso de la curva, pues lo que ocurre es que la curva se atenúa notablemente, se produce una curva más inclinada, o sea que sigue más o menos una trayectoria así, más inclinada, no es tan abrupta. ¿Por qué? Porque como está dificultada la entrada de sodio, porque muchos canales están bloqueados, pues se hace más acompasadamente y esto hace que tome más tiempo, se demore más la fase esta de despolarización, porque esta es la fase plena de despolarización, como pueden ver ustedes. Esto es lo que producen los bloqueadores de los canales, estos clase 1A, que son bloqueadores de los canales de calcio, de sodio, perdón. Entre estos grupos tenemos la quinidina, la procainamida y la disopiramida. El mecanismo de acción es precisamente este, es el prototipo. La quinidina es la representante de este grupo, ¿verdad? Es el prototipo de este grupo y se une a los canales de sodio abiertos, impidiendo el ingreso de sodio al interior de los miocitos, dando por resultado un enlentecimiento de esta fase 0. Vean ustedes lo que yo les decía. Miren, en este dibujo, esta es la fase normal, esa que vimos en la otra curva, que es muy empinada, ¿verdad? Y que termina aquí arriba. Eso es normal. Pero cuando se produce entonces la administración del bloqueador de canal de sodio, al bloquearse una gran cantidad de canales de sodio, lógicamente la entrada de sodio se enlentece notablemente y ven ustedes lo que ocurre. Se inclina mucho y por tanto demora más tiempo en producirse la despolarización. En eso se basa la acción de la quinidina, la procainamida y la disopiramida, que son antiarrítmicos tipo o clase 1A y que son bloqueadores de canales de sodio, ¿verdad? Además, la quinidina, específicamente, además de tener este principio fundamental de acción, que es lo básico que tiene también una acción adicional tipo 3, como la de los tipo 3 que ya veremos después, que es bloquear canales de potasio y también un poquito canales de calcio. Tiene cierta acción también sobre el bloqueo de canales de potasio y de calcio, lo cual hace que se demore notablemente toda esta, viste que aquí el potasio comienza a entrar, pero ya también hay cierto bloqueíto mínimo de potasio, pero que ya afecta y hace que entonces esto sea también más abierto, ¿verdad? Sea más lento, ¿verdad? Todo esto ayuda a que se aumente notablemente el tiempo que dura el potencial de acción, como ven ustedes, y por tanto enlentece la actividad. En las taquiarritmias, por eso estos fármacos se han utilizado para tratar las taquiarritmias, porque favorecen el enlentecimiento de la frecuencia de contracción del miocardio, como ven ustedes. Vean ustedes la duración que tendría normalmente el potencial de acción aquí, sin intervención de nada de esto, desde este punto blanco a este punto blanco, aquí. Sin embargo, vean ahora lo que demoraría. Vean ustedes. Entonces, es mucho más, es mucho más.
Por tanto, en esto se basa el principio de acción, ¿verdad? Bueno, igualmente tiene cierta acción también quinidina anticolinérgica también y levemente bloqueadora alfa-adrenérgica, pero muy leve. La procainamida y la disopiramida, los otros dos, tienen acciones muy similares a las de la quinidina, pero la procainamida tiene menos acción anticolinérgica. Ninguna de estas dos drogas producen actividad bloqueadora alfa-adrenérgica. La disopiramida tiene también un efecto inotrópico negativo mayor, es decir, que disminuye la fuerza de contracción del corazón, efecto que no tiene ni la quinidina ni la procainamida, ¿verdad? Entonces, y también, a diferencia de estos otros, sí produce un poco de vasoconstricción. Aquí están ejemplificados cómo se bloquean por estas drogas preferencialmente los canales de sodio, ¿verdad? Por tanto, estos canales de sodio, ¿verdad?, que son los que al bloquearse hacen que esta fase de despolarización, que era muy abrupta, ahora sea mucho más lenta y que vaya prolongando el efecto de duración del potencial, enlenteciendo la frecuencia. Los usos de los fármacos clase 1A. Bueno, la quinidina se utiliza en taquiarritmias auriculares y ventriculares y auriculoventriculares también. La procainamida, disponible solamente en ampollas para uso endovenoso para el tratamiento de urgencia de arritmias auriculares y ventriculares, de taquiarritmias estas también, auriculares y ventriculares, pero para la cosa de urgencia. Hoy en día, la desfibrilación eléctrica y la amidarona han sustituido casi totalmente su uso. Ya no se utilizan tanto porque, bueno, muchas veces con el desfibrilador se puede resolver muchas de estas arritmias. La disopiramida, como sustituta de la procainamida y de la quinidina para tratamiento de arritmias ventriculares, se puede utilizar para mantener ritmo sinusal en el aleteo o fibriloflúter auriculares, que es un tipo de arritmia auricular bastante frecuente en pacientes que tienen cardiopatía isquémica arteriosclerótica. La farmacocinética de estos fármacos clase 1A, la quinidina se absorbe rápida y completamente por vía oral. Se biotransforma en el hígado por enzimas del citocromo P450 que convierte buena parte del fármaco en metabolitos igualmente activos. La procainamida tiene una duración de efecto corta, 2 a 3 horas, y cierta fracción de la misma es acetilada por otras enzimas biotransformadoras hepáticas y convertida en un metabolito cuyas siglas NAPA, quiere decir N-acetilprocainamida. Este metabolito tiene actividad antiarrítmica también de clase 3, que bloquea canales de potasio. Lo que explica la acción de bloqueo de canales de potasio que habíamos señalado en el mecanismo de acción, que hace que se prolongue la duración del potencial de acción todavía más, ¿verdad? El hecho de que ya se prolongaba por el bloqueo de la acción del sodio, pero ahora este metabolito que surge de la biotransformación, pues también actúa prolongando, bloqueando los canales de potasio, y por tanto esto hace que todavía se escarranche más, que se ensanche más la curva del potencial de acción y por tanto que demore más. Y eso, por supuesto, enlentece la frecuencia. Este metabolito NAPA se elimina por el riñón. La disopiramida se absorbe bien en el tractus gastrointestinal. La mitad aproximadamente se biotransforma en el hígado a un metabolito menos activo y varios más con igual poder de actividad. La otra mitad del fármaco se excreta por el riñón sin biotransformar. Los efectos adversos de los fármacos clase 1A, bueno, las dosis altas de quinidina pueden producir un síndrome denominado sinconismo, ¿verdad?, que se caracteriza por visión borrosa, ruidos en los oídos, se llaman acúfenos, cefalea, desorientación y algunos trastornos psíquicos también se pueden producir. Eso es el llamado síndrome de sinconismo, que se puede ver en pacientes que estén utilizando la quinidina como un efecto secundario adverso. Produce interacciones con otros medicamentos metabolizados por el citocromo P2D6
prolongando así la vida media de los mismos, o sea, su eliminación, y por tanto pudiendo generar efectos tóxicos. También puede inhibir el funcionamiento de una P-glucoproteína que está muy difundida en todas las células, ¿verdad? Que es una importante proteína de bombeo que saca moléculas extrañas tóxicas que puedan haber entrado a la célula. Es una proteína de bombeo, una TPasa, que está extrayendo constantemente sustancias que puedan ser perjudiciales, pues también puede ser que se resulten inhibidas estas P-glucoproteínas y bueno, esto puede propiciar algún efecto tóxico por el hecho del bloqueo de la misma. Las inyecciones de procainamida pueden causar hipotensión arterial. La disopiramida produce efectos anticolinérgicos potentes, como es boca seca, visión borrosa, retención urinaria y estreñimiento. Pasamos entonces a los antiarrítmicos clase 1B. Ahí está la lidocaína, que es también un anestésico local, y la mexiletina. Los antiarrítmicos de este subgrupo se asocian y disocian muy rápido, ¿verdad?, a los canales de sodio, voltaje dependientes. Son también de acción voltaje dependiente sobre estos canales, o sea, actúan sobre los canales de sodio voltaje dependiente, por lo que sus acciones se reflejan en las fibras cardíacas, haciendo que se despolaricen o descarguen con rapidez. El mecanismo de acción: la lidocaína y la mexiletina, además de bloquear los canales de sodio, acortan la fase 3 del potencial de acción, o sea, la repolarización, y disminuyen la duración del potencial de acción. Aquí, como ven ustedes, la fase 3 esta, que es la que aquí tienen cómo se desarrolla el potencial normalmente. ¿Ven? Esta parte blanca. Esta otra parte es cómo queda cuando se utiliza la lidocaína o la mexiletina. Cómo se produce una disminución en el tiempo de desarrollo de la fase 3. ¿Verdad? Entonces, los usos terapéuticos, bueno, pues se utiliza para la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, aunque la amiodarodona, que es un fármaco de clase 3, hoy día le ha desplazado ya en la taquicardia ventricular polimorfa, también es útil, y combinada con amiodarona se utiliza en la llamada tormenta de taquicardia ventricular. La mexiletina se utiliza sola o combinada con amiodarona para el tratamiento crónico de las arritmias ventriculares. Aquí vean ustedes que también ellos producen este acortamiento, o sea, esta dificultad en el bloqueo o sea, en la entrada de los canales de sodio, ¿verdad?, que es lo que hace con que esta actividad, vean ustedes cómo aquí se produce, además de eso, se produce la inclinación, lógicamente porque se disminuye la entrada del sodio a través de estos canales. Bueno, veamos entonces ahora los fármacos clase 1B. La farmacocinética de estos fármacos clase 1B. La lidocaína, por ejemplo, se administra por vía endovenosa, pues por vía oral sufre un gran efecto de primer paso hepático, resulta biotransformada en 2 metabolitos menos activos cuando llega por la vía circulatoria al hígado. Estas transformaciones son por cuenta de 2 sistemas enzimáticos, el citocromo P1A2 y el citocromo P3A4. Por tanto, cuando con lidocaína se administren medicamentos que sean biotransformados por estos citocromos, se puede modificar la vida media de los mismos. Por tanto, ahí va a variar la acción, el tiempo de eliminación y todo eso. La mexiletina se absorbe bien por vía oral, se biotransforma en el hígado por el citocromo P2D6 para convertirse en metabolitos inactivos de excreción biliar fecal. Los efectos adversos, bueno, los efectos de la lidocaína sobre el sistema nervioso central consisten en nistagmo, son movimientos horizontales que tienen una fase lenta y otra fase rápida, involuntarios,
de los globos oculares, somnolencia, lenguaje tropeloso, parestesia, que son sensaciones anómalas, en distintas partes, en las extremidades sobre todo, agitación, confusión y convulsiones. La mexiletina tiene un estrecho índice terapéutico, debiéndose tener cuidado cuando se administre con otros fármacos metabolizados por enzimas del citocromo P2D6. Sus efectos adversos más frecuentes son náuseas, vómitos y dispepsias. Pasamos entonces a este último grupo de antiarrítmicos clase 1C, que es la flecainida y la propafenona, que son los dos representativos de este grupo. Estos medicamentos se disocian lentamente de los canales de sodio, ¿verdad? El mecanismo de acción es de la flecainida, enlentece el ascenso de la fase 0, o sea, enlentece también el ascenso de la fase 0 también, ¿verdad? Tanto en los miocitos como en las fibras de Purkinje, por tanto enlentece la conducción del impulso. También bloquea canales de potasio, estos también bloquean los canales de potasio, contribuyendo con esto a incrementar más la duración del potencial de acción. La propafenona tiene iguales efectos que la flecainida, pero no bloquea los canales de potasio y tiene efectos también beta bloqueadores, produce un poquito de bloqueo beta 1. Los usos terapéuticos que tiene, bueno, la flecainida es útil en mantener el ritmo sinusal en el aleteo o fibrilo-flúter auricular en pacientes sin cardiopatía estructural, y para el tratamiento de las arritmias ventriculares refractarias también tiene utilidad. Para tener efecto inotrópico, por tener efecto inotrópico negativo, no debe utilizarse en la insuficiencia cardíaca. Pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva crónica no debe de utilizarse, porque le disminuye la fuerza de contracción al miocardio. Fíjense que tienen acción bloqueadora beta 1, y eso ya hace que tenga cierta acción inotrópica negativa. La propafenona se utiliza en arritmias auriculares y en la profilaxis de la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Okay? La farmacocinética, la flecainida, es bien absorbida por la vía oral y resulta biotransformada en el hígado por enzimas del citocromo P2D6 en múltiples metabolitos que son eliminados por vía renal conjuntamente con la fracción original no biotransformada. Los efectos adversos, la flecainida se tolera bien, puede dar efectos tales como visión borrosa, mareos y náuseas. La propafenona puede producir efectos similares a la flecainida, pero además puede causar broncoespasmos debido a sus efectos beta bloqueadores, porque un beta bloqueador no selectivo bloquea lo mismo beta 1 que beta 2, y al bloquear los beta 2 bronquiales, pues puede conspirar contra la buena permeabilidad del bronquio y producir broncoconstricción. Por lo que debe evitarse su uso entonces en asmáticos. Pacientes que sean asmáticos y que tengan arritmias, pues no es bueno usarlo. Otro efecto adverso también es que inhibe a la P-glucoproteína, que es esta proteína bombeadora de iones tóxicos, de sustancias tóxicas. Por tanto, pudiera presentarse toxicidad producto del bloqueo de esta bomba que bombea sustancias tóxicas hacia el exterior. Los antiarrítmicos clase 2 son medicamentos beta bloqueadores, antagonistas beta, ¿verdad? Estos disminuyen la despolarización en la fase 4, deprimiendo la automaticidad del nódulo sinusal, ¿verdad? Disminuyendo lo que es el cronotropismo. Prolongan la conducción auriculoventricular y reducen la frecuencia y la contractilidad cardíacas. Son útiles en el tratamiento de las arritmias por actividad simpática aumentada. Se utilizan también para el tratamiento de la fibrilación y aleteo auriculares y para el tratamiento de la taquicardia por reentrada auriculoventricular. También previenen las arritmias ventriculares que se pueden presentar después de un infarto miocárdico. Aquí tenemos el metoprolol,
que es el beta bloqueador más utilizado en el tratamiento de las arritmias cardíacas. Es un beta bloqueador, que este es beta 1 selectivo, por lo que reduce el riesgo de broncoespasmo, pudiéndose utilizar perfectamente en asmáticos, bronconeumópatas crónicos. Todo esto se puede utilizar sin ningún riesgo. Sufre biotransformación amplia a nivel del hígado por el citocromo P2D6 y penetra en el sistema nervioso central, menos que el propranolol, pero más que el atenolol. El esmolol es otro, es un bloqueador beta 1 selectivo también, de muy corto tiempo de acción, más corta el tiempo de acción que el metoprolol. Se utiliza por vía endovenosa para el tratamiento de arritmias agudas, para producir el efecto rápido, que tiene lugar en el transoperatorio. Por ejemplo, una persona que se esté operando y presenta una arritmia pues, de este tipo, pues se le puede aplicar, o en urgencias clínicas. También se presente, llega al cuerpo de guardia un paciente con una arritmia de estas características, pues se le puede poner también por inyección endovenosa. Tiene un rápido inicio de acción y una semivida corta, por lo que tiene pocas posibilidades de efectos adversos. Los eritrocitos, ¿verdad?, tienen esterasas que suelen metabolizarlos rápidamente, por eso desaparecen muy rápido. Tienen un efecto muy efímero, muy duradero, muy poco duradero, los biotransforman muy rápidamente. Los antiarrítmicos clase 3. Aquí está la miodarona, la dronedarona, el sotalol, la dofetilida y la ibutilida. Estos fármacos son bloqueadores de los canales de potasio, voltaje dependiente, disminuyendo la corriente de salida del potasio, o sea, por tanto, la fase 3 del potencial de acción, durante la fase de repolarización. O sea, van a actuar aquí, ellos van a actuar en esta fase 3, que es la fase de caída, ¿no? Entonces, ellos bloquean, como dijimos ya, estos canales de sodio durante la fase de la repolarización. Estos canales son los que tienen que estar abiertos, ¿verdad? Y si los bloquean, pues va a haber pocos canales de estos abiertos y por tanto la repolarización, como ven ustedes, va, en vez de caer así bastante rápido en esta parte, pues ven ustedes cómo se frena notablemente y se produce una caída atenuada, notablemente atenuada, porque están muchos canales de potasio bloqueados aquí y por tanto el escape de potasio ahora se ha reducido. Esto produce también un aumento de la duración del potencial de acción y lógicamente enlentece a la actividad miocárdica. O sea, el ritmo, el ataque arrítmico que se había producido. Prolongan, por tanto, como decía, la duración del potencial de acción sin que se altere la fase 0, que es la fase esta de despolarización. Vean ustedes que la fase de despolarización para nada se altera, porque no tiene ningún efecto sobre los canales del sodio. Por tanto, se prolonga la repolarización y el periodo refractario se van a prolongar, como es lógico. La miodarona, el mecanismo de acción, bueno, contiene yodo en su estructura química y se relaciona estructuralmente con la tiroxina. Sus efectos son muy complejos, pues tiene efectos clase 1, clase 2, 3 y 4, así como actividad alfa bloqueadora. Sus efectos dominantes es la prolongación de la duración del potencial de acción y del periodo refractario por bloquear los canales de potasio. Lo importante en este grupo de fármacos es saber qué canales son los que bloquean y cuáles son los que no son tan perturbados, ¿verdad? Aquí, como ven ustedes, son los canales de potasio, ¿eh? El potasio tiene que salir. Y entonces ven ustedes como aquí tiene dificultad para salir al exterior, que es lo que normalmente debía de ocurrir. Esta disminución de la salida hace con que la caída en la repolarización sea más atenuada y lógicamente produce una prolongación de la duración del potencial de acción y por tanto enlentece la frecuencia cardíaca. Los usos terapéuticos de la miodarona, bueno, pues es eficaz en el tratamiento de las taquiarritmias supraventriculares y ventriculares refractarias graves, la fibrilación y el aleteo auricular. Se le considera como el antiarrítmico menos proarrítmico, es el menos, o sea, propiciador de que aparezcan otras arritmias, de los fármacos clase 1 y 3, y es el
que más a menudo se utiliza, la amiodarona. La farmacocinética de la amiodarona se absorbe totalmente después de su administración oral, tiene una semivida muy prolongada de hasta varias semanas y se distribuye extensamente en el tejido adiposo. Es muy liposoluble, se absorbe muy bien, fácil por esta característica, desde donde esta fracción allí depositada se va liberando poco a poco hacia la sangre. O sea, ocurre lo que ocurre con algunos fármacos muy liposolubles como los anestésicos, ¿verdad? Que va llegando una pequeña cantidad también con la distribución al tejido adiposo y como son muy liposolubles se quedan entretenidos ahí disueltos en los adipocitos y cuando ya está cayendo un poquito la concentración en sangre del otro que fue a actuar sobre el miocardio, pues entonces ahora el gradiente de concentración va desde el tejido adiposo hacia la sangre y empieza a liberarse todo ese que se fue acumulando al inicio, ¿verdad? Entonces esta fracción que se deposita se va liberando de allí poco a poco hacia la sangre y produce un efecto más prolongado. Los efectos clínicos demoran en alcanzarse meses después del inicio del tratamiento si no se utilizan dosis de carga, ¿verdad? Tienen que utilizar dosis de carga porque, claro, como tiene este pasaje al tejido adiposo, ¿verdad? Pues la fracción que queda ahí es pequeñita, ¿no? Y lógicamente tiene que dar una carga un poco mayor para contrarrestar esa que se te va a meter ahí dentro del tejido adiposo y que se pueda producir un efecto más rápido, ¿verdad? Sobre el miocardio y después lógicamente esta que está en el tejido adiposo pues va a contribuir a prolongar más el efecto. Efectos adversos, bueno, tiene muchos efectos adversos. Hepatotoxicidad, fibrosis pulmonar, neuropatías, depósitos corneales, hipotiroidismo o hipertiroidismo también, coloración azul grisácea de la piel, neuritis óptica. Si se administran dosis bajas, se disminuyen las posibilidades de los efectos diversos mientras se retiene la eficacia clínica. La dronedarona es otro fármaco de este grupo, es un derivado de la amiodarona, que es menos lipófilo y por tanto se acumula menos en el tejido adiposo con semivida sérica más corta que la amiodarona. En su estructura no hay presencia de yodo, que es lo que causa frecuentemente disfunción tiroidea con la amiodarona. Tiene, al igual que la amiodarona, acciones de clase 1, 2, 3 y 4, aunque es menos tóxica que la amiodarona, puede causar también disfunción hepática. No debe indicarse en la insuficiencia cardíaca ni en la fibrilación auricular permanente por el riesgo de muerte. El sotalol tiene también actividad, es un medicamento que tiene actividad beta bloqueadora selectiva, además de su acción clase 3, tiene las dos. O sea, bloquea canales también de potasio, pero también bloquea canales beta 1 de adrenérgicos también en el miocardio. En realidad es una mezcla racémica de dos isómeros, el sotalol. El isómero levógiro, que es el L-sotalol, es el de actividad beta bloqueadora inespecífica, tanto la beta 1 como el beta 2. Y el destrógiro, que es el D-sotalol, es el que tiene actividad antiarrítmica clase 3. Este es el que actúa sobre los canales de potasio. Su acción bloqueadora de canales de potasio prolonga la repolarización y la duración del potencial de acción, lo que alarga el periodo refractario. Se utiliza para tratar la taquicardia paroxística supraventricular y ventricular, así como la fibrilación y el aleteo auriculares. Se elimina por el riñón. Su administración debe iniciarse internando al paciente en un hospital y vigilando su intervalo QT en el electrocardiograma para minimizar la aparición de complicaciones. Los antiarrítmicos clase 4, como el verapamilo y el diltiazem, este grupo de fármacos son bloqueadores no dihidropiridínicos de los canales de calcio. O sea, bloquea canales de calcio que están en la membrana sarcolémica y que no tienen nada que ver con la dihidropiridina. La dihidropiridina, esos canales están en los túbulos T. El efecto principal de estos fármacos se ejerce sobre los canales de calcio del músculo liso vascular y del músculo estriado cardíaco. En el músculo liso vascular no hay túbulos T, están nada más que esas pequeñitas membranitas que tiene el retículo endoplasmático liso, que están muy próximas a las caveolas,
Pero bueno, las caveolas ahí son las que fungen como si fueran los túbulos T, y ahí es donde están estos canales que estamos hablando. El verapamilo tiene mayor acción sobre el músculo cardíaco que sobre el músculo lisovascular, mientras que el diltiazem tiene una actividad intermedia entre el lisovascular y el músculo estriado cardíaco. Tanto el verapamilo como el diltiazem se unen solamente a los canales de calcio abiertos del músculo cardíaco y del nódulo sinusal, disminuyendo la corriente de calcio que entra al miocito y a la fibra autorrítmica del nódulo sinusal. Previene entonces la repolarización hasta que el medicamento se disocia del canal, lo que induce entonces una disminución de la velocidad de la fase 4 de despolarización espontánea del potencial de acción en el nódulo sinusal. Son más efectivos contra las arritmias auriculares que las ventriculares. Son útiles para la taquicardia supraventricular reentrante y disminuir la frecuencia ventricular en el aleteo auricular. Ambos compuestos se metabolizan en el hígado. Aquí tienen la imagen de cómo se produce el bloqueo de estos canales de calcio del sarcolema, ¿verdad? Lo cual produce entonces que esta fase, vean ustedes de meseta, pues prácticamente desaparece, ¿no? Se produce una caída atenuada de todas maneras porque siempre algo va a entrar, pero notablemente de aquella meseta prolongada que había, fíjense ustedes que no quedó nada, ¿eh? Se produce una caída mucho más abrupta porque se atenúa notablemente la entrada de calcio. Lo importante aquí saber es esto, en el mecanismo de acción. Bueno, con esto hemos dado fin ya a este grupo de fármacos, que son los fármacos antiarrítmicos. Espero que esto les sirva a ustedes por lo menos para tener una orientación. Estos fármacos siempre va a ser objetivo de manejo de los cardiólogos, Algunos pueden, por supuesto, se manejan también por los internistas y los intensivistas, aprenden a manejarlo muy bien y demás, pero bueno, en la práctica médica cotidiana, en la consulta y demás, pues hay que tener cuidado con ellos por estos problemas que tienen, tóxicos y también de inducir a algunos de ellos arritmia y demás. Pero bueno, lo importante es que ustedes los conozcan, sepan los más importantes, cuáles son estos que hemos dado aquí y sus mecanismos de acción, ¿verdad? Ya en el uso cotidiano, o sea, en su entrenamiento ulterior, ustedes podrán tener mayor experiencia en esto y por supuesto tendrán que volver a revisar todos estos elementos que hemos brindado teóricos aquí. Bueno, sin más, me despido de ustedes entonces hasta la próxima clase.